Hermanos, creo que todos hemos escuchado con tristeza y continuamente escuchamos con tristeza los eventos de violencia, de muerte, de terrorismo, así como por ejemplo la semana pasada, domingo pasado, escuchamos lo que sucedió para una iglesia allá en Texas, mientras estaban en ese momento de oración, de celebración, lo que acaeció. De manera que nosotros a través de los medios de comunicación estamos un poco siempre, estamos alarmados, asustados, y también nos unimos con esta Eucaristía, también nosotros nos unimos con la oración pidiendo al Señor por todas las víctimas siempre del terrorismo, de la violencia, para que el Señor les conceda el descanso eterno, a su familia la consolación, y también a nosotros sentirnos partícipes también. Y nosotros ofreciendo a Cristo, nos ofrecemos a Cristo, para que Cristo mismo, nuestro Señor, nos ofrece al Padre. Y celebrando nosotros la Eucaristía, celebrando la Santa Misa, cada domingo, cada día de la semana también, nos unimos a este sacrificio, el Hijo de Dios que llevó toda la violencia sobre su cuerpo, todo el dolor, todo el terrorismo de los siglos y de las de culturas y de los pueblos, un solo hombre, el Hijo de Dios, el inocente, víctima, se hizo víctima por nosotros para presentarnos y reconciliarnos con el Padre y así entrar en la vida eterna. Hermanos, este domingo pues tenemos estas lecturas maravillosas que ya también nos van preparando hacia la conclusión del año litúrgico. El año litúrgico que se concluirá con la celebración de Cristo, Rey del Universo, para entrar una vez más y prepararnos al tiempo santo del Adviento y así hacia las fiestas navideñas. Pues, hermanos, hemos escuchado un evangelio maravilloso, el reino de Dios, el reino de los cielos. Es como una celebración de un banquete, una boda. Hay una boda. En los domingos pasados, pues escuchábamos esas parábolas también Jesús acerca cómo es ese reino de Dios. Y recordando, hermanos, que siempre nos preguntamos, ¿cuál es esa ley en el reino de Dios? Escuchábamos hace algunos domingos la ley del amor a Dios, del amor a nuestro prójimo. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues hoy, hermanos, escuchamos esta maravillosa parábola que nos hace un poco entrar más en esta venida del reino de Dios. Hermanos, sabemos hace algunos siglos antes de la venida de Jesucristo, la celebración de los matrimonios pues era como un concordato, era siempre como un momento para que las familias se encontraran y se pusieran a dialogar de los bienes, se pusieran a hacer tratativas económicas, y así, hermanos, pues las familias se encontraban y a dependencia de los bienes materiales compartían los bienes. Y antes no se podía llegar al matrimonio si no se llegaba a esa paz, a esa concordia entre las familias, Y así, hermanos, pues Jesús, que conoce su pueblo, conoce la tradición, los hermanos, sabemos que ellos estaban llamados a presentar oraciones también por ese presente, por ese futuro. Recordando, queridos hermanos, la unión entre el hombre y la mujer es un gran misterio y nosotros conocemos los profetas y el pueblo de Dios proclama: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios vio que el hombre estaba solo y le dio Eva, le entregó Eva. Y así el hombre dejará su casa, su padre y su madre, y los dos se unirán y serán una sola carne. De manera, queridos hermanos, que el pueblo siempre celebraba esta unión religiosamente, proyecto de Dios, maravilla de Dios. Ahora, hermanos, hemos escuchado en el Santo Evangelio maravillosa esta parábola
hay unas doncellas, unas vírgenes, hay unas doncellas, unas jóvenes que se estaban preparando, estaban ahí esperando ese momento en que iba a llegar ya el esposo con las familias para poder celebrar la boda. Maravilloso, hermanos, pues pensar que esto viene en la noche. Nuestros matrimonios se celebran comúnmente en el día, en la tarde, y tal vez nos resulta un poco difícil pensar celebrar un matrimonio en la noche. Bien, la fiesta sí, pero la celebración litúrgica, los ritos en la noche. Pues bien, maravilloso entrar. Es en la noche hay una voz. Llega el esposo. Está lista la celebración, llega el esposo y maravilloso entrar pues en el Evangelio, en esos detalles. El Señor toma ocasión de este matrimonio para decir, habían unas que estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Si vamos a la traducción en la Biblia, hay otros adjetivos. Estas jóvenes prudentes e imprudentes. Jóvenes prudentes e imprudentes. Nosotros vamos a la Escritura y encontramos en los Salmos y en las profecías maravilloso. ¿Quién es el hombre sabio? Aquel que teme al Señor. Aquel que conserva, medita día y noche la palabra de Dios en su corazón. De manera que podríamos ver como en los libros de la sabiduría, así como hemos escuchado hoy, para el pueblo de Israel, aquel hombre que tiene una luz en su vida, en su historia, es porque está con la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios. Es vigilante, tiene el santo temor de Dios. Pues bien, hermanos, hemos escuchado en el Evangelio, con este adjetivo, esas jóvenes no fueron previsoras, descuidadas. Pero es algo más, es algo mucho más profundo de ser descuidado, de no tener provisiones. Es algo más. La palabra de Dios, la Escritura nos dice, dichoso el hombre que medita la palabra de Dios día y noche. Dichoso el hombre que teme al Señor. Sabiduría es, la fuente de la sabiduría es el temor a Dios, conocer la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. Queridos hermanos, encontramos en el Evangelio, hay un momento en la noche, ellas están durmiendo y en estas lámparas vienen a menos. Algunas tienen la provisión, otras no tienen, de manera de continuar, de entrar en la fiesta con la luz. Queridos hermanos, el pueblo de Israel, sabemos que para ellos tienen un significado profundamente religioso. La fe del pueblo de Israel recordará el fuego, la lámpara, la luz viene del Señor. Y así recordando, por ejemplo, San Juan Evangelista nos dirá, al principio, y nos dirá, la luz vino al mundo, pero las tinieblas, los hijos de las tinieblas la rechazaron, porque no querían ser descubiertas sus obras. Ahora bien, la comunidad cristiana, años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordando esas palabras del Señor, para ellos, hermanos, recordaban la noche. La noche antecede al día y es el Señor el único que tiene el poder de hacernos pasar de la noche, de la tristeza, del temor, del sueño, a la alegría, al día, a la fiesta, a la resurrección. De manera, hermanos, como una profecía, el esposo viene en el corazón de la noche para hacernos introducir y nos lleva a Él a un matrimonio. Sabemos, hermanos, su alianza. Nos ofrece su alianza de amor y ofrece su palabra y podemos entrar en su presencia. Y así pues, queridos hermanos,
es interesante. El pueblo de Israel sabía, el aceite es fuente de bendición. El aceite, frutos, sabemos, hermanos, se cultivaba muchísimo en Israel. Era muchísimo, como si para nosotros fuera el azúcar, el arroz, los frijoles, los plátanos. Para el pueblo de Israel era importantísimo tener el trigo y el aceite. Trigo y el aceite. Junto el trigo con el aceite para el pan. De manera que es un anuncio profético. Hay un aceite nuevo. Hay un aceite que no se acaba. Y sería bueno preguntarnos, ¿qué aceite tienes tú? ¿Qué tipo de aceite? Un aceite que viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que hace así que tu alegría no se acabe. En medio de la tristeza, dolor, enfermedades, hay un aceite que no se acaba, hermanos. Hay un aceite de mala cualidad, adulterado. Hay un aceite que no es aceite, parece aceite, pero es malo, no es aceite. Pues bien, queridos hermanos, las lámparas se alimentan con aceite. Pues bien, ese corazón, nuestro corazón, ¿qué aceite estará recibiendo? ¿Qué aceite queremos poner a nuestro corazón para que alumbre? ¿Cuál aceite le pedimos al Señor esta noche al escuchar la palabra de Dios? De manera, queridos hermanos, que las comunidades cristianas, los primeros tiempos, recordaban este maravilloso evangelio. Es el Señor que viene, es el Señor que nos quiere hacer introducir a celebrar las bodas, la alianza con Él, de la noche al día, de la tristeza a la alegría, del temor al gozo. Y para eso, pues hay un pueblo que está esperando. Y puede venir el sueño, puede venir la prueba y la tentación, pero cada uno tiene su lámpara. Y esa lámpara se alimenta de aceite. Pues así, recordando el pueblo de Israel, nosotros pues también esta noche a la escucha de este evangelio le pedimos: Señor, también yo quiero tener una lámpara. También yo quiero tener ese aceite que no se acaba. Ese aceite que verdaderamente alumbra. Aún en la pena, en la tristeza, tengo ese aceite. Bien, recuerda, hermano, hermana, ¿dónde puedes conseguir ese aceite? En Israel casi que todos los vecinos tenían aceite, porque todos tenían su palito de olivo, su árbol de olivo, tenían sus aceitunas y naturalmente todos podrían fabricarse el propio aceite. Pues bien, hermanos, hay un aceite que pedimos y hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, el don del Espíritu Santo. Está en la iglesia, está en la comunidad, está en el pueblo de Dios que lo pide, que lo desea. Queridos hermanos, hermanas, pidámosle al Señor esta gracia. Es cierto que también a nosotros llega el momento, tal vez el momento de la prueba y de la tentación. Pero sabemos, queridos hermanos, que nuestro corazón día y noche desea estar con Dios, desea el amor a Dios, desea estar con Dios. Y por ese deseo el Señor hace sí que venga a nosotros la palabra, que venga a nosotros el don del Espíritu Santo, que venga a nosotros la gracia para poder estar vigilantes a la espera del día del Señor, esperar encontrarnos con el Señor. Queridos hermanos, pidámosle al Señor a esta gracia. También, queridos hermanos, pidámosle también, porque sabemos que todos vamos en camino hacia la muerte. También nosotros seremos llamados a la presencia del Señor. Y también nosotros veremos en ese momento, también ese será el momento de los quejares, de decir cuánto he perdido, cuánto tiempo, cuántas ocasiones he perdido de amar al Señor y de servir al prójimo. Pues pidámosle al Señor, Él mismo encienda ese corazón, nuestro corazón,
Él mismo nos dé su lámpara, su aceite, Él mismo cuide de nuestro espíritu, para que no venga a menos nuestra fe. Así sea.